Muy buen día a todos, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Soy María Ángeles Luaces, colaboradora de la Fundación Uno a Uno desde Granada, España, y es para mí un honor presentaros este nuevo programa para la televisión Uno a Uno que lleva por nombre 111 y en el que hablaremos de los valores humanos, esos valores que todos tenemos a nuestra disposición, que todos tenemos la oportunidad de desarrollar, de poner en práctica en el día a día para crear un nuevo mundo de luz y de amor. Hoy hablaremos del valor humano del altruismo. El altruismo, fijaros, para mí es uno de los valores humanos más lindos, más bonitos. Es la expresión, perdón, humana más maravillosa que existe. Es la de brindar nuestra atención desinteresadamente por ayudar al prójimo, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio por ello, simplemente porque nace de nuestro corazón, porque brota de nuestro corazón, para ver feliz a algún ser o alguna otra persona, ¿verdad? En muchas ocasiones lo hacemos anteponiendo incluso nuestros propios intereses, nuestro propio tiempo, nuestras propias medios, tanto económicos como de cualquier otro tipo. De esta manera descubrimos muy claramente nuestra propia energía interior, porque es lo que estamos dando, y nos sentimos como elevados, ¿verdad? Cuando participamos de un bien para otros, también en ese mismo momento recibimos una sublimación o una elevación de nuestra propia energía, y así como un regalo, ¿verdad? El altruismo para mí sería algo así como lo opuesto al egoísmo, ¿no? A eso de querer tenerlo todo para mí, ¿verdad? El egoísmo en su caso sería el amor extremo o el amor, sí, llevado al extremo, desequilibrado sobre sí mismo, siempre anteponiendo nuestro propio interés. El altruista, lo contrario, crea circunstancias para el bien ajeno sin importarle para nada en absoluto el propio beneficio y casi siempre realiza algún tipo de sacrificio personal para proporcionar un beneficio a los demás, un bien mayor para los demás. Eh, el altruista no da lo que le sobra, no da aquello que no le da importancia, no da aquello que no quiere, da lo que más le importa, lo que más desea, lo que más quiere, tanto de sí mismo como de lo que pueda aportar, ¿verdad? De lo que posea en ese momento. Así podemos ver acciones altruistas en el ser humano, en nosotros, pero también se pueden encontrar en los seres vivos de la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los minerales, en cualquier otro reino también se puede dar. El ejemplo más significativo que tenemos es el de los animales. Por ejemplo, ¿quién no tiene un perrito, quién no tiene un gatito, verdad? Que proteja a sus crías, que si hacen daño a un compañero o una compañera, o que si ven que un ser humano está pasándolo mal, o está triste, o está dolido, pues siempre están ahí los primeros dándole su amor, su compañía, sintiéndose empáticamente junto a ellos para aliviar ese dolor, ese sufrimiento, esa pena. Tenemos muchos ejemplos en los animales, tenemos muchos ejemplos en los minerales, tenemos muchos ejemplos en el mundo vegetal, como unas plantas a otras se avisan cuando viene algún animal y les come, o cuando sienten que hay algún peligro, cuando les cortan una parte de sí, a través de las raíces y a través de la comunicación que ellos tienen por muchas vías, entre otras las raíces, ¿verdad? Eh, Avisan al resto, ¿no? Y esto hace que otras plantas segreguen unas sustancias que serían amargas o que serían no del todo sanas o comestibles, serían tóxicas para tanto los animales como las personas o cualquier otro ser que les pueda comer, ¿verdad? O hacer daño. Es una de las cualidades más admirables del altruismo. Nos permite actuar desinteresadamente, por puro amor, y así colaborar de alguna manera en lo que beneficia y hace feliz a otro, llenándonos inmediatamente con esa satisfacción, con esa alegría, con esa plenitud que da el participar del bien común. Hoy hay
hay por desgracia muchas personas que pueden necesitar ayuda o se encuentran en condiciones lamentables actualmente. Hoy todos necesitamos ser un poco altruistas, hoy todos necesitamos dar un poco, pues, lo mejor que podamos de nosotros mismos y de lo que tengamos a nuestro alcance. Hoy hace falta llegar a esas personas que están en una situación eh, de desinjusticia, de desequilibrio, de sufrimiento, de pobreza. La pobreza, fijaros, no solamente es económica. Muchas veces la pobreza puede ser espiritual o puede ser una pobreza de amor. A veces no solamente es dar dinero, que también, también podemos dar amor, también podemos dar acompañamiento, también podemos dar luz o llevar sabiduría, también podemos transmitir pues esa energía de ternura, de compasión, escuchando a alguien que lo necesite, ¿verdad? Se puede dar de muchas maneras o se puede llevar a la práctica este altruismo de muchas maneras y así contribuir entre todos, poniendo cada uno un granito de arena a crear un mundo justo, a un mundo mejor en el que todos seamos de todos y todo sea para todos y se haga justicia, ¿no? Esté todo en su justo equilibrio de armonía, de paz, de luz. No hay un sentimiento o una acción más gratificante que participar de alguna manera en ese beneficio para el otro, porque al fin y al cabo el otro es un reflejo de ti, o sea, todos somos uno, y lo que estás dando al otro te viene a ti también. Al final es verte o experimentarte en el otro y dar al otro lo mejor o lo que te gustaría que te dieran a ti, ¿verdad? Para sentirte bien, para sentirte feliz. Es una condición innata al ser humano. Eh, de hecho, al vivir en sociedad, al relacionarnos con otras personas, con otros seres, ya sea humanos, ya sea animales, ya sea vegetales, ya sea minerales, podemos desarrollar estos sentimientos de compasión, de empatía, de amor, que nos llevan a actuar de una forma empática y desinteresada por los demás, ¿no? Hay muchas actitudes que normalmente acompañan al altruismo, como pueden ser la compasión, la ternura, el amor al prójimo, la empatía, la solidaridad. Hay dos aspectos claros que definen a las personas altruistas. Sería la alegría que desprenden y el compromiso, así la voluntad. La simpatía se apoya sobre valores de bondad y de caridad y nos viene dada cuando hemos trabajado sobre nosotros mismos. Podemos darla cuando ya la hemos encontrado en nosotros mismos y hemos trabajado para quitar esos obstáculos que no nos dejaban ver que realmente ese don, esa cualidad ya es innata en el ser. De esta manera podemos dar felicidad y proyectar a todos y a todo lo que llevamos dentro, lo que ya tenemos dentro de nosotros. El compromiso o la voluntad que lleva comprometerse es un acto que sabemos que va a beneficiar más a otros que a uno mismo y esto implica un sacrificio por nuestra parte. Así, la expresión más genuina, más auténtica y elevada del altruismo es el anonimato. Pues de otra manera, queriendo recibir algo a cambio por lo que estamos aportando, por lo que estamos haciendo o por ese esfuerzo que estamos dando, sería buscar una recompensa personal o material, buscar algún beneficio. Y eso ya no sería altruismo, eso ya sería buscar un propósito más allá para uno mismo, ¿verdad? El altruismo no busca recompensa, no busca que nadie nos diga qué bien lo has hecho o qué bueno eres. No busca eso. Eso ya lo tienes tú, ya lo sientes tú y no te hace falta que nadie te lo diga. Lo haces porque lo sientes. Y bueno, aquí vamos a ir a unos anuncios. Bueno, seguimos para la televisión uno a uno en este programa 111 de Valores Humanos. En esta ocasión vamos a hablar o vamos a poner un ejemplo de una persona altruista que todo el mundo conocemos. Por ejemplo, entre otros, la Madre Teresa de Calcuta. Vamos a conocer un poquito su historia. La Madre Teresa de Calcuta nació en el seno de una familia católica, albanesa.
La profunda religiosidad de su madre despertó en ella la vocación de misionera a los 12 años de edad. A los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas hecho los votos para, eh, para esta labor que ella quería desempeñar, ¿verdad? Pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría que identificarse de tal manera que llevaría a cabo su labor, su encomiable trabajo, el resto de su vida aquí. Su vocación de entrega a los más necesitados durante casi 20 años eh, ejerció como maestra en el St. Mary High School de Calcuta. Y como os comentaba, esa vocación la identificó a través primero de darse a los demás ejerciendo como maestra, ¿verdad? Sin embargo, al ver la gran pobreza que había en las calles, la profunda impresión que le causó esas personas en situación de abandono, de desamparo, de miseria, que observaba en el día a día, en las calles, en la ciudad donde se desarrollaba su labor, le conmovió y le movió para solicitar entonces a Pío XII la licencia para abandonar la orden completamente y entregarse de lleno por completo a la causa de los menesterosos o de los pobres más pobres. Enérgica y decidida en su propósito, con esa fuerza que la caracteriza a Santa Teresa de Calcuta, promovió por entonces el que sería el principio fundamental y más importante de su mensaje y de su acción que llevaría a cabo, que es las siguientes palabras, la siguiente frase. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres, a esos que no quiere nadie. Quiero demostrarles a ellos que Dios ama el mundo y que también les ama a ellos. Ella atendía a miles y miles y miles de desheredados y moribundos, sin importarles si profesaban el cristianismo o cualquier otra filosofía o religión. Para nosotras, decía, no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que les prestamos ayuda o asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor o sin haber satisfecho algo para cubrir alguna de su necesidad, sin que se vayan o sin dejarlos menos felices de los que estaban antes. Pues hoy hay en el mundo otra pobreza peor que la material, que es el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es lo más insoportable y lo más duro de las pobrezas humanas que existen. Muy buen día para todos, queridos amigos. Seguimos en el programa 111 hablando de los valores humanos y en este caso hablando del altruismo. Y hoy tenemos la gran suerte y la gran fortuna de recibir entre nosotros para dialogar, para aprender y para inspirarnos a una fantástica compañera, a una fantástica amiga de la Fundación Uno a Uno, que ha hecho un trabajo admirable. Tanto en lo personal como en lo profesional, o una cosa lleva a la otra, ¿verdad? En lo profesional y después en lo de dar, ¿no? Y cuando encontramos esa luz dentro de nosotros, darla a los demás y ayudar o inspirar a los demás, ¿verdad? María Julia Fuentes, un placer, buenos días, ¿qué tal Buenos estás? días. Muy bien, ¿qué tal tú? Fenomenal, contenta y feliz de recibirte porque sé que tienes muchas cosas que contarnos, una trayectoria encomiable, admirable y tenía muchas ganas de hablar contigo. Voy a presentaros un poquito a María Julia y después ella nos va a comentar, ¿sí? María Julia Fuentes estudió en la Universidad Autónoma de Madrid Humanidades Contemporáneas.
diplomada en naturopatía, homeopatía y kinesiología, diplomada también en homeoterapia, en nutrición por la Universidad Politécnica de Madrid, nutrición celular activa también por la Universidad de Almería y la Sociedad Francesa de Medicina Ortomolecular, diplomada en craneosacral, biodinámica y visceral y otras muchas disciplinas terapéuticas. Ha llevado también un gabinete de herbodietética y ha trabajado en 2 embajadas europeas. Ha trabajado también en Proyecto Hombre. Yo quería, durante más de 4 años, yo quería que me comentaras un poquito para empezar, cómo ha sido o qué ha sido lo que más lo más gratificante, lo que más te ha llenado, lo que más te ha gustado de todo este proceso, de todo este camino en el que has hecho diferentes o has estudiado diferentes has tenido diplomaturas, técnicas, experiencias en el mundo espiritual, en el mundo terapéutico, en el mundo de ayudar a los demás. Ni más ni menos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, por favor. Pues mira, podría decirte, María Ángeles, que cuando miro o vuelvo la vista atrás y miro todo ese camino recorrido, quizá lo más enriquecedor para mí ha sido el contactar con los seres humanos, porque cada vez que había alguna técnica que podía o que me entusiasmaba, por así decirlo, ¿no? Y pensaba que con ello podía ayudar dentro de mi propio gabinete, pues allá que iba. He hecho Qué bastantes bueno. kilómetros, la verdad, pero sobre todo era el conocer durante esos conocimientos que nos aportaban, en esas enseñanzas, el conocer a los compañeros con los que tenía que interactuar. Porque bien es cierto que iba a provincias o me he trasladado a algunos países fuera de España y entonces cuando era así, por ejemplo México, que es en el que más experiencia he tenido, pues me encontraba con gente en los congresos de muy diferentes nacionalidades. Y entonces el estar con ellos, el comer con ellos, el ver la convivencia como tal, para mí era súper enriquecedor porque cada uno te aportaba algo y eso te llevaba a reflexiones, obviamente. Te hacía comparar con lo que tú en ese momento tenías, pero adoptabas y tenías una mente, o por lo menos yo procuraba tener una mente abierta y sobre todo ávida del conocimiento que pudieran darme, de la experiencia que me pudieran participar, que para mí eso era lo que me llevaba. Realmente Bueno, era lo que yo me llevaba en eso mi es, maleta. eso es como lo que dicen, ¿no? Que no es ir, ¿no? O llegar a la meta, es disfrutar del camino y de las Sí. experiencias enriquecedoras que compartimos con otros, ¿no? Y que Ujú. eso ya te está como aportando algo más, incluso importante o igual de importante que lo que nosotros queríamos conseguir en un principio, ¿no? Así es, así es. Esa ha sido, por así decirlo, la sorpresa, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a hacer un viaje o vas a aprender algo, pues aunque no quieras, siempre te haces un poco, bueno, tus ideas, ¿no? De lo que vas a poder conseguir, Ujú. de a quién va a poder servir aquello que tú realmente vas a aprender, pero luego te sorprendías porque te encontrabas con, bueno, gente variopinta y con unas experiencias increíbles. Entonces, eso era lo enriquecedor para mí Qué también. Por bueno, supuesto que traía el conocimiento y el aprendizaje que había visto, pero claro que sí. lo otro era lo que yo me llevaba conmigo y creo que eso es lo que me ha hecho ser la persona que soy. Qué bonito, porque al final somos un poquito de cada persona que nos hemos encontrado en el camino Sí. o lo que hemos aprendido de ese encuentro, ¿no? O de Ujú. esa luz que nos ha podido aportar ese ser en nosotros o reflejar o recordar dentro de nosotros, ¿no? Un poquito así, ¿verdad? Es Tremendamente entrañable, sí, es precioso, así porque al es. final todos somos espejos y todos, esto es como la frase esta también famosa que dice que todos somos maestros y alumnos, ¿no? Que todos es recíproco, ¿no? Todos nos enseñamos y nos aportamos algo los unos a los otros, ¿no? Bueno, yo siempre me he considerado un poco aprendiz de todo, porque maestro es una palabra que, bueno, tiene mucha connotación y con mayúsculas, ¿no? Entonces, he admirado siempre a todos aquellos profesores y toda esta gente que ha estado, y en el fondo cualquier ser humano no deja de ser un maestro para ti, Claro porque que tan sí. pronto te abres a ello, siempre encuentras al volver una esquina, y yo siempre lo he pensado así, ¿no? Hasta el bebé más chiquitito que te sonríe es un maestro para ti en un momento determinado. Sí, totalmente. Qué lindo, qué bonito compartir contigo. Pues mira, yo quería preguntarte un poquito por el tema del altruismo, por el tema que estamos hablando hoy, un tema precioso, un valor humano que todos tenemos a nuestra disposición y a nuestro servicio para
tanto un bien mayor como para un bien propio, porque al final lo que das es lo que recibes, ¿verdad? Entonces, ¿qué Eso sería es. para ti o qué es el altruismo para ti? ¿O qué significa el altruismo para ti? Pues para mí el altruismo pues es procurar de alguna forma el facilitar dentro de lo que tú posees, que todos nosotros poseemos siempre algo, alguna característica, eh, esos potenciales que a veces ni sabes que los posees y que de una manera casi instintiva entregas eso a otro ser humano sin esperar nada a cambio realmente. Es decir, da igual con quién lo compartas, lo puedes compartir con un grupo, con una ONG, con instituciones, pero también con individuos en solitario. Entonces, para mí eso es ser altruista, Qué es bonito. entregar aquello que sabes que tienes o que a veces desconoces y que solamente cuando te encuentras esa sensación o esa situación, directamente es que no lo piensas, o sea, lo das. Directamente Eso te es para mí. sale, ¿no? Cuando sale del Sí, corazón, es así. Cuando sale del corazón es porque es un acto altruismo o un valor altruista, o un valor que tú tienes tan grande, tan bonito de la esencia, de la pureza del corazón y de la luz que tienes dentro, ¿verdad? Y eso a la vez que lo das, en el momento que lo estás dando y que estás sintiendo que esa persona, pues, le estás cambiando de alguna manera o le estás aportando algo que necesitaba, en ese mismo momento ya te sientes de ver a esa persona bien, súper súper feliz, ¿verdad? si es que además es como, es retroactivo, o sea, según lo estás haciendo, ni siquiera lo estás pensando, pero el semblante, los gestos, a veces las lágrimas, porque a veces sucede que cuando estás hablando con otra persona directamente se hace como una esponja y se abre y para mí es súper enternecedor. Y entonces es cuando tú, sin darte cuenta, estás recibiendo la contrapartida. Entonces, luego, cuando se ha terminado y esa persona sigue su camino, en esa reflexión interna, casi no hay reflexión, es una sensación interna profunda que te hace esponjarte a ti, que te hace sentirte con una paz inmensa, con una sensación de bienestar, que para mí esa es lo que yo recibo a cambio. O sea, a veces se da casi sin darte cuenta, es algo muy, muy sutil, pero a veces hasta físico, porque lo llegas a sentir tal cual. Y entonces Totalmente. a mí eso siempre me ha emocionado, de verdad. Pero eso también me ha pasado cuando he tratado con algunos clientes que tienen, bueno, pues sus compañeros caninos o felinos y me han pedido ayuda. Y entonces, pues directamente me he trasladado, porque pues en consulta yo no recibo a las mascotas, pero me he trasladado a su casa, a su domicilio, para que en su entorno, para que no se sientan raros, pues les he tratado. Y es alucinante lo que se recibe, de verdad, es alucinante. O sea, yo a veces he llegado al coche y me he parado, me he quedado quieta y he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dado estos seres como para que tú te sientas así? Qué Entonces, bonito, pues, bueno, eso es. engrandecedor. Bueno, y esto que tú nos cuentas de que muchas veces escuchar a una persona, ¿verdad? No es solo dar económicamente, que también, ¿no? Es dar pues tiempo o es escuchar simplemente o es acompañar en ese momento difícil que esté pasando alguien, a veces incluso sin hablar, ¿verdad? Se puede llevar a cabo ese altruismo de muchas maneras. Tú me hablabas ahora de los animalitos, de los perritos, ¿cómo es eso? Cuéntame un poco de eso. Pues mira, surgió después de haber hecho, llevaría un tiempo trabajando con craneosacral biodinámica, que me parece pues una técnica tremendamente suave. A veces quien no la conoce me pregunta si es Reiki. También he hecho Reiki, pero es diferente. O sea, Mm. y pensé en un momento determinado, al hacerlo con los míos, cuando se sentían mal, pues bueno, pones las manos y entonces, sabiendo cómo utilizar la técnica, pues directamente les he tratado así. Y surgió un día en la consulta, alguien me comentó que le pasaba, pues tenía un problema, un animalito suyo. Generalmente cuando han llegado, a veces era ya un poco tarde, ¿no? Porque venían con problemas de tumoraciones. Y entonces yo les decía, mira, lo que te puedo ayudar es a un bien morir. Entonces ayudaba con esencias florales de Bach y de otros sistemas que manejo y pues se lo entregaba. Pero en una ocasión me surgió así y le dije, si quieres, claro, voy a tu casa. Qué Digo, bonito. porque Y mejor. eso también es importante, acompañarlos en ese momento de transición, ¿no? Uh -huh.
Entonces me trasladaba a su domicilio y bueno, pues allí la parte más curiosa que me sucedió un día es que cuando llegué era una persona que le habían recomendado lo que yo hacía y cuando llegué a su casa me encontré que es que no era solamente un can, había cinco. Uy, Cinco, y dos de ellos habían tenido, pues todos ellos eran adoptados de protectoras. Imagínate, estos animales han sufrido mucho maltrato generalmente. Entonces, bueno, pues se habían atacado por los famosos, bueno, petardos que se tiran en las fiestas, se habían asustado tanto que dentro de la misma familia, porque eran todos hermanos, por así decirlo, se habían atacado el uno al otro. Y se habían ay, los hecho, pobres, bueno, no te ese lo imaginas. pánico, porque eso les entra un Entonces, pánico que no. era tremendo, los tenían que tener separados en habitaciones, en un Oh, piso los pobres. pequeño, y entonces, bueno, pues yo llegué allí y había 5 gatos también, que yo tampoco me lo esperaba, o sea, que era una familia de 10. Qué bueno. Y fueron varias sesiones y la verdad es que, bueno, pues simplemente interactúas primero con los papás, mamás, con los dueños y hablas con ellos de manera que, bueno, los animalitos obviamente pues se acercan, te huelen, te tal, y pues como el que no quiere la cosa, así de buenas a primeras se colocaron, justamente uno de ellos se colocó en mi regazo. Ay, qué Entonces, bonito. pues así directamente yo ya coloqué las manos, o sea, yo seguía hablando, pero bajé el tono de voz y indirectamente me centré en lo que tenía que hacer. Bueno, se durmió. Qué Era un can bien. chiquitito, era un pitcher, y entonces pues no se durmió directamente. Y al poco se fueron acercando, se iban acercando, se iban colocando uno y otro, como que pasaba uno y decía, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Y llegaba otro y se colocaba y se Qué sentaba. bueno. Entonces dije, bueno, yo venía a hacer terapia uno a dos, digo, pero al final veo que, y pues hice como 4 o 5 sesiones. Bueno, pues en esas 4 o 5 sesiones, ya según me veían llegar, se fueron acercando los gatos. Así que a los gatitos también les traté. Uno de Qué ellos tenía un bueno. problema de piel y era muy reticente a que le tocaran. Y al final, pues también se colocó en el regazo y entonces, pues bueno, pues así se fueron haciendo Qué con ellos. Así que lindo. dije, bueno, al final vaya familia de 10. Y de ahí, pues me recomendaron a otras personas y bueno, pues no era algo que yo hiciera muy a menudo, pero sí que me trasladé, o sea, la única forma de poder, yo lo decía, otras veces pues me llamaban por teléfono y pues si eran tratamientos de esencias florales, pues los mandaba directamente por correo para que pudieran tratar a sus compañeros, compañeros, Qué compañeras. bonita esta historia, qué linda, me ha encantado. Bueno, esto ya es un ejemplo. La siguiente pregunta que te iba a hacer es que nos pusieras ejemplos de altruismo, pero ya hemos empezado a hablar de esos ejemplos de altruismo. Pues, por ejemplo, esto que me has contado con el reino animal, en este caso con estos animalitos, ¿verdad? Que tanto lo necesitan también. Y, Ujú. y bueno, me gustaría que nos contaras alguna cosa más enriquecedora, algunas experiencias más, porque tú tienes muchísimos ejemplos de altruismo en tu vida. Te has dedicado desde bien pequeña a eso de inspirar, de estudiar para y por ayudar a los demás, a abrir camino de alguna manera y sanar, ¿no? En el camino de la sanación o de la liberación, que es un poco parecido, ¿no? Me gustaría que nos contaras algunos ejemplos más, porque me encanta escuchar lo que nos tienes que contar y lo que nos cuentas. A ver, al turismo como tal, como he explicado antes que era lo que significaba para mí, pues empecé hace unos 4 años, me ofrecieron la oportunidad y yo nunca, a ver, siempre me había llamado la atención de cómo poder contactar pues, con una ONG o con algo así, pero tampoco por el trabajo que tenía en ese momento, pues tampoco tenía mucho tiempo libre como para hacerlo. Pero surgió en un momento determinado con una persona con la que estuve hablando, que era cliente mía, pero a su vez trabajaba en Proyecto Hombre. Y Qué bueno, hablando y no hablando, pues yo dije, bueno, pues y hay posibilidades, o sea, de poder ir bueno, pues trabajar con estas personas. Habían creado en ese momento, porque bueno, Proyecto Hombre pues tiene sus terapias específicas, ¿no? Para trabajar con sus usuarios. Y yo sabía que las personas que están en esas comunidades generalmente no van a venir a una consulta de terapias biológicas. Pues bueno, claro. entonces
poder llegar a ellos, pues por lo visto habían establecido una serie de terapias, entre las que había yoga, había qigong, había otra serie de cosas que ellos hacían, ¿no? Y entonces, Reiki también, había otras personas que daban Reiki. Entonces yo dije, bueno, pues lo que yo puedo aportar en este momento es esto. Digo, porque no es cuestión, me tenía que trasladar a la institución como tal, digo, de llevar pues las terapias como que yo tenía en consulta. Dije, pues lo único que voy a llevar son mis manos, que es lo que tengo, y lo llevo conmigo allá donde voy. Qué lindo. Así que así lo inicié. Hace 4 años, 3, he estado, vamos, en alcoholismo, en Proyecto Hombre, en la sección de alcoholismo, y en el último año, pues hablando con uno de los psicólogos de la asociación, pues entonces comenté que si había posibilidades de hacerlo más extensivo, no solamente tratar a personas con alcoholismo, que no es tampoco alcoholismo tal cual, ¿no? Porque generalmente han tenido otros tipos de adicción, pero vaya, mayormente se les consideraba dentro de ese grupo. Y me dijeron que sí, que me podía acercar a la comunidad, y en la comunidad, así como lo dejó caer, dice, bueno, también tenemos madres y bebés. Y yo dije, ¿de verdad? Digo, ¿tenéis Qué bueno. madres y bebés? Dije, mira, pues entonces ya. Digo, si me dejáis hacer un pequeño proyecto de lo que podríamos trabajar, digo, pues para mí sería, pues sí, me dijeron, adelante. Digo, yo os lo presento y si os parece bien, pues trabajamos así. Y ahí he estado solamente un año, justamente hasta marzo del año pasado, en el que, bueno, pues ya por todo lo que hemos tenido en el año 2020, pues hasta el día de la fecha no he podido volver a incorporarme, puesto que, bueno, pues se ha cerrado completamente la comunidad y de momento no está habiendo ningún otro contacto. Y ha sido igualmente enriquecedor, porque una cosa es trabajar con bebés cuando te vienen a consulta, que yo siempre digo que es el primer regalo que se le hace a un recién nacido, es precisamente una terapia de cráneo. Y es precioso, de verdad, Qué trabajar con bonito. ellos, con bebés recién nacidos, 1 semana, 2 semanas, y con estos bebés, algunos tuve la suerte de que tenían acercándose ya 6, 7 meses, y otros con niños hasta la edad de unos 4 añitos o así. Y ahí ha sido otra experiencia tremenda, porque es trabajar con las mamás que vienen pues de familias a veces rotas, con situaciones muy complejas, muy complicadas, y trabajar con sus bebés, porque algunos han nacido, pues lamentablemente, de un embarazo no querido por prostitución. Y bueno, ese bebé ha llegado en este mundo, o a este mundo, mejor dicho, y con esas circunstancias tan sumamente complejas. Yo me imagino, son almas tremendamente fuertes, porque tener que pasar por esto, porque el tiempo que suelen estar es 1 año, a veces ni siquiera, porque lo abandonan. O sea, tienen la libertad de irse, o cuando no cumplen con los requisitos, pues a veces cuando llegas a la semana siguiente, de repente se han ido y se han llevado a sus bebés. Y otras veces pues están ahí precisamente porque saben que si no pierden el bebé, se lo quitan. Entonces, bueno, pues admiten toda esa circunstancia de terapias que tienen que llevar a cabo precisamente para quedarse con los bebés. Entonces, ha sido pues el trabajar de una manera muy diferente con estas mamás, y con ellas y con los bebés, porque por supuesto les tienes que pedir permiso si te permiten tratar a sus niños. Qué bonito, qué experiencia más linda, porque fíjate, los bebés eligen, bueno, elegimos esas circunstancias antes de venir, ¿no? Sí, Y es cierto que los grandes maestros o las personas con esa luz tan potente o las almas viejas a veces eligen estas vidas difíciles, pues para eso, ¿no? Para traer luz en esa oscuridad o en esas circunstancias tan duras y tan difíciles que algunos seres están pasando, ¿verdad? Y sí, con su sí. ejemplo después ayudar, ¿no? Una vez eh, habiéndolo superado o habiendo sido luz, ¿no? Dar lo mejor de ellos, qué lindo, qué bonito, me encanta esa experiencia, porque además cuando nacen traen una luz tan potente, tan fuerte, que eso Es tiene que ser lo que impresionante, hablamos antes, enriquecedor en el sentido de que tú le das, pero ellos a ti también. Y eso tiene que mucho. ser como, vamos, como una bomba explosiva de energía, ¿no?
Bueno, a veces date cuenta que el bebé también elige, aunque sea muy chiquitito, a veces no le gusta que le toques. Claro, Entonces, bueno, pues a veces imagino. con ellos no empezaba solamente con cráneo, empezaba con masaje metamórfico, Mm, poquito a poquito, para ver cómo se dejaban tocar y interactuar un poco con las mamás, porque a veces los peques, date cuenta que llegan de diferentes lugares, a veces ya han claro, vivido circunstancias, pues porque han tenido maltrato por parte del padre y han visto duras. cosas que un bebé nunca debería ver. Y bueno, eso está ahí. Entonces llegan a un sitio en el que no, a ver, las mamás, las madres están en otro pabellón, por así decirlo, solamente con los niños, y luego está dentro de la misma comunidad, está, bueno, pues hay diferentes, lo que son los usuarios, y generalmente pues interactúan, pero siempre se quedan terapeutas, se quedan siempre con los niños. Hay niños que llegan en edad escolar, con lo cual, pues bueno, van al colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una cara más. Y lo primero es, incluso, pues yo me desplazaba, comía con ellos, de manera que también, bueno, pues entrar un poco en lo que es como una familia, de qué Qué manera que bonito. no te vean distinta. A veces, bueno, pues cuando te ven cruzar el jardín, pues te llaman corriendo o vienen corriendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de que te van admitiendo. Y con ellos solamente está un año, o sea que no ha sido mucho. Qué bonito. Imagínate en Y de un hecho año la ahí gran ya labor. tuve la oportunidad de que, bueno, pues se fue corriendo un poquito la voz, entonces pude entrar con otras personas que sus terapeutas me solicitaron si podría tratarles y fue muy enriquecedor porque verdaderamente te das cuenta de por qué circunstancias están pasando estas personas que tratan de reintegrarse y de reinsertarse nuevamente en, bueno, en la sociedad y a veces lo tienen muy complicado. Yo es lo que, a ver, es la sensación que me ha quedado un poco como de vacío, de pensar si serán, si podrán en un momento determinado llegar a hacerlo, Bueno, hay que porque de pensar que verdad sí, son que claro situaciones que muy sí van a difíciles. poder, ¿verdad? Que van a sacar toda su fortaleza y que con eso que tú les has aportado también, pues les va a ayudar a darle un empujón también más importante, ¿verdad? En su vida para que se vayan abriendo camino y que ojalá algún día cambien sus circunstancias difíciles y duras, las puedan superar y las puedan dejar atrás y vivir ya una vida de más tranquilidad, de más armonía, de más plenitud, ¿verdad? Muchas Bueno, personas que han salido y luego sirven para ayudar a otras a salir, ¿no? A decir, por aquí, yo a mí me sirvió esto, a ver si a alguien le sirve, ¿no? Que luego no todos llevamos el mismo camino, pero sí que hay muchos que les puede resonar o les puede ayudar en alguna parte de encontrar esa salida, ¿no? bueno, de Entonces es hecho, precioso. algunos de los terapeutas que están allí, algunos, que a veces no lo sabes, ¿no? Pero bueno, pues por conversaciones y demás, pues han estado en esa situación y de hecho, bueno, pues han procurado, han estudiado, etcétera, etcétera, y están allí como terapeutas. Y nadie mejor que ellos que saben el camino tan arduo para salir de ahí. Qué bonito, me encanta. Bueno, Bueno, en el María fondo yo creo Julia, que son almas muy fuertes, también, totalmente. porque meterse en ese camino tan sumamente complejo, bueno, pues a veces pensamos que son debilidades. Yo me he encontrado con personas que son realmente mayores y que justamente después de haberse jubilado es cuando realmente han entrado en una adicción, que a veces no lo entiendes, ¿no? Porque a veces piensas que, bueno, pues han sido niños que han empezado desde muy pequeños, ya porque en la familia había alguna persona alcohólica o había algún hermano o había alguna situación que podía inducir a que hubiera ese tipo de connotación. Y en otras ocasiones te das cuenta de que no, que han sido pues momentos difíciles por los que ha pasado un ser humano, yo que sé, un negocio que se ha ido a pique y que no ha podido superarlo, y como ayuda, pues bueno, se ha involucrado en una situación que cada vez le ha llevado, pues bueno, a un pozo más profundo. También es una forma de conocerse, de verdad, Es, entrar ahí. en cualquier caso, es cierto, en cualquier caso, cuantas más experiencias, más sabiduría y más formas de reconocerse y de Uh reconocer -huh. esos dones, esa fortaleza y ese espíritu de superación y que se puede salir en muchos de los casos después ayudar a otros a salir, ¿verdad? Entonces, muchos eligen experimentar dependiendo de, pues eso, lo que tú comentas, ¿verdad? En un momento en el que han pasado mal y ahí dicen, ahora voy a experimentar esto, o que nacen en una familia, o que se les activa después y es engrandecedor porque cuantas más experiencias, ¿verdad? Más reconocimiento o más sabiduría de tus dones, de tus capacidades, de tu fortaleza innata para poder
elevarte y trascender todo aquello que si tú te lo propones, puedes. Y de hecho, lo hacemos, ¿no? Todos, ¿no? Cada uno en lo que eligió, ¿no? Es como la flor de loto. Muchas veces nos ponen el ejemplo de la flor de loto. Pues es un poco así, ¿no? Todos hemos sido en algún momento esa flor de loto que nace, que puede nacer en un ambiente difícil o que puede rodearse en un momento dado de su vida de circunstancias duras, de circunstancias en las que se ha sentido excluido, apartado, abandonado o muchísimas más otras circunstancias difíciles y al final ha salido a flote y al final ha dado lo mejor de sí, ¿verdad? Es precioso lo que nos cuentas. Yo, la verdad, la experiencia ha sido de quitarme el sombrero. O sea, porque algunas personas luego tienen, una vez que salen de la comunidad, pues tienen durante un año, tienen que seguir, o bien si son de otras provincias, pues van a sus centros donde tienen que pasar una revisión o semanal o quincenal y tienen terapias psicológicas de seguimiento. Entonces, algunos me los he vuelto a encontrar Qué que, bueno, pues bonito. sí, bueno, pues mira, los abrazos que nos damos son muy entrañables porque yo digo, genial que Muy sigas así, que sigas sentidos, claro. de verdad y antes de que te veas en situaciones complejas, porque es verdad, las cosas a veces la vida te pone esas pruebas. También nos las pone a cada uno, pero en estas circunstancias todavía más, pues vuelven a sentir pues, ¿no?, la necesidad de volver a algo que ya era conocido. Y entonces yo siempre les comentaba, mirad, antes de que dudéis, tenéis mi teléfono, digo, porque yo os doy mi teléfono, llamad o llamad aquí, o sea, cualquier ayuda, porque momentos de debilidad siempre va a haber. Digo, esas son las pruebas que te pone nuevamente la vida para saber si lo has superado. Cualquier circunstancia, de verdad, agarraros a lo que ya conocéis, a lo que habéis aprendido. Digo, por mi parte, esto es una semilla que se os da a conocer otros caminos que podéis en un momento determinado recurrir a ellos, no solamente los que habéis conocido aquí dentro del centro, sino que esto se os da otra posibilidad, porque se hacían constelaciones familiares también, o sea, se hacían varias cosas. Qué bien. Entonces, yo consideraba que eso era una herramienta muy eficaz para que en un momento determinado un ser humano que se siente que es vulnerable pueda agarrarse a ello. Y eso yo creo que es lo que cada uno de nosotros podemos participar a otros seres humanos. Claro que sí. Y eso que me cuentas de este abrazo tan sentido, ¿no? Que Ay, cuando te son ven te dan, entrañables. ¿no? Que te buscan, que te llaman, si te ven, ¿no? Es buscar o sentir ese amor que muchas veces no han podido sentir o que no les ha llegado, ¿verdad? Y el amor al final es el que sana realmente. Es cuando Así es. ponemos, nosotros sacamos lo mejor de nosotros de las diferentes formas en que podemos o sabemos, pero ya estás poniendo la atención, ya estás poniendo esa energía de dedicación, de amor, de luz hacia el otro y el otro le está llegando. Al final es el amor realmente el que sana, Es que ¿verdad? es la Que base, sana a es todos. el mayor alimento que podemos tener, la verdad. Así es. Bueno, María Julia, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por inspirarnos, por hablarnos de tus experiencias tan enriquecedoras, tan preciosas, tan valiosas. Y muchas gracias por llevar esa luz, ese amor que tú eres, tan intenso, tan brillante, tan precioso, y ponerlo al servicio, siempre por el bien mayor, ¿verdad? Yo Así siempre es. digo que si todo el mundo nos dedicáramos a pues eso, ¿no? A reconocernos como esa luz, como ese amor y a darnos a los demás, ¿no? Que también entra en parte ese dar de reconocernos, porque es recíproco, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, pues iluminándonos, el mundo se iluminaría y este mundo sería totalmente diferente, ¿verdad? Pues Así es. muchísimas gracias A ti. eh, por tu participación, por tenerte aquí. Ha sido un placer, un verdadero honor y te deseamos lo mejor. Mucha luz, mucho amor Lo y mismo para ti, muchísimas tesoro. gracias. Gracias a ti. Sakasaba. Saque Sada. Un beso muy grande, hasta siempre, precioso.